¿Cómo empieza Abercrombie? Se funda en 1892 como un minorista de artículos para actividades al aire libre. Y la realidad es que empezaron a vender de todo y se perdió la coherencia y se perdió esta era de marca aspiracional. Y en 1992, Leslie Wexner trae a Mike Jeffries como CEO. En algún punto llegó a ser la definición de lo que era lo cool en los 90s y los 2000s. En las tiendas contratamos niños bonitos que atraigan a otros niños bonitos. Pero aquí empieza el cuestionamiento de por qué se está usando tanto el avión. En 2016, Abercrombie fue declarado el retailer más odiado de Estados Unidos. No tenían a un CEO, pero lo sacan como para hacer un cambio drástico. Cambiaron el estilo por completo a estilos y tendencias similares, a marcas como de más alto nivel. O sea, no hicieron un lanzamiento de que se rebrandea, ya está rompiendo, le está dando la vuelta, hasta que en octubre de 2024, Jeffries es arrestado por prostitución. Queremos agradecer a Sendwave, nuestro patrocinador del día. Seguramente muchos de ustedes tienen amigos o familiares que viven en el extranjero. Y es que ya saben que me mudé a Estados Unidos y yo soy ahora ese familiar que vive fuera. Sendwave es la aplicación que te permite enviar dinero de forma rápida y segura. Es fácil de usar, desde la aplicación en tu celular, el dinero llega en 30 minutos, no cobran comisiones, cobran un margen sobre el tipo de cambio. Si ustedes tienen amigos o familiares en el extranjero y están buscando enviar dinero, usen el código CHISME para tener $15 en su primer transacción. Les vamos a dejar la liga en la descripción, pero ahora sí, vámonos al episodio. Bienvenidos a Chisme Corporativo, el podcast de negocios más divertido de habla hispana. Aquí, para los que son nuevos, les cuento que simplificamos, estudiamos y hacemos un poquito más cercanas estas historias que a veces pueden parecer lejanas y aburridas. Entendemos los negocios desde otra perspectiva y desde otro, ¿cómo dirías tú? Otra perspectiva y otro mood. Otro mood. No tan corporativo, más chisme que corporativo. O sea, somos 70% chisme, 30% corporativo. Yo soy Maca Riva. Yo soy Rosa Laura López y los esperamos todos los martes en todas las plataformas de streaming, además de YouTube. Por favor, nunca se los voy a dejar de pedir. Campanita, campanita, campanita. Es súper importante que nos den la campanita, campanita, campanita. Además de que se suscriban. Son cosas diferentes, no se olviden. No se olviden. Ajá. No se olviden. Porque, son cosas diferentes. No, sí nos sigues, pero no tienes la campanita. Es la notificación. Ahora, hoy vamos a hablar de Abercrombie. Recuérdame por qué elegimos hacer Abercrombie. ¿Fue sugerencia de los comentarios? Fue sugerencia de los comentarios. Fue sugerencia. A ver, fue una combinación de dos cosas. Fue sugerencia y creo que la sugerencia fue a partir de, pero justo como que se unió con, que estuvo muy de moda el tema de cuando arrestaron a Jeffries por el cártel de explotación de chavitos que tenía. Ya me acordé. Entonces, y justo nos lo empezaron a sugerir mucho en los comentarios, como de, por favor, hagan la historia de Abercrombie, y fue que surgió. Oye, que también quiero aprovechar este paréntesis para todos los comentarios que nos llegan, que leemos, y contestamos todos, que hay veces que nos piden cosas que no se dan para capítulos enteros. Y luego siento que regresan esos comentarios y nos ponen como, es que nunca me hicieron caso. Ahorita nos han pedido como 50 veces el caso de Gaia, la mueblería. Sí. Y la realidad es que no sabemos qué está pasando, no tenemos contexto de la empresa. Entonces, muchas veces no es que no tengamos sus sugerencias en la mente, es simplemente que necesitamos otro formato. O sea, o yo lo subo en TikTok, por ejemplo, o si es algo más empresarial, tú lo subes en Instagram. O sea, como que no necesariamente todo se da para capítulo, pero en este caso sí se dio. Exacto. Okay. En este caso sí. Y muchas veces, muchos de los capítulos que sacamos son por sugerencia de ustedes, cuando realmente hay una historia para hora y media, ¿no? Ahora, ¿por qué Abercrombie es relevante? Chismeanos. A ver, Abercrombie tiene una historia, o sea, verdaderamente una montaña rusa, de subidas y bajadas, siempre la salvan. En algún punto llegó a ser la definición de lo que era lo cool en los 90s y los 2000s. Me queda claro, yo siempre quise vestirme de Abercrombie. 100%. Después atraviesan tiempos muy complicados en la década de los 2010s, o sea, ¿no? Esto fue por una combinación de factores, y es que la gente estaba enojada con los estándares de belleza que promovía la marca, la discriminación que ejercían en la gente que trabajaba con ellos, y una serie de controversias y demandas que acabaron en la Suprema Corte de Justicia. Ahora, en los últimos años, aunque usted no lo crea, hicieron una transformación por completa. O sea, me di una vuelta hace poquito a un Abercrombie, a raíz del research y todo, y hace cuenta que es un Zara. O sea, la ropa cambió por completo. Colores neutros, o sea, ropa como para ir a hacer ejercicio, para la oficina. Olvídate de estos chavitos sin camisa, con cuadritos. Olvídate
la música, todo. O sea, realmente, si no te dicen que es Abercrombie y te acuerdas tú de tus tiempos de Abercrombie de cuando éramos chavitas, no lo crees que es la misma marca. Es que se acuerdan como toda esa era de, bueno, si son millennials y alguna vez lo vivieron, la experiencia de ir como un Abercrombie Hollister, esas que era que tenías que entrar con una linterna y una máscara de gas. O sea, ni sabías que comprabas porque, o sea, olor, no veías la ropa. O sea, era una experiencia surreal, era horrible, de verdad. Totalmente. Y la realidad es que era difícil prever si estos cambios que han hecho iban a tener éxito, porque pues, al final era una marca, o sea, estaba muy marcado lo que los representaba, y han tenido muy buenos resultados. En mayo, Abercrombie Fitch informó los mejores resultados para un primer trimestre en su historia, lo que hizo que la acción subiera 24% inmediatamente. Sí, he visto que les está yendo. O sea, les está yendo espectacular. Ahora, todo risas y diversión con el resurgimiento de la marca, hasta que en octubre de 2024, que es lo que te decía, Jeffries es arrestado por prostitución. Mike Jeffries tenía una red de trata de chavitos y usaba a Abercrombie como dulce para atraerlos. O sea, échate esta. Entonces, a ver, este episodio tiene carnita, tiene chisme y también tiene muchos aprendizajes de negocio. Es el combo perfecto para un buen chisme corporativo. O sea, realmente lo que decías, ¿no? Somos 70% chisme, 30% corporativo. Realmente en este episodio creo que se junta un Eso está cool. 50-50 en donde hay mucha carnita de chisme, pero también hay mucho análisis de negocio para aprender. Que sabes que siento que es una de esas historias que si no hubiera tenido como estos tintes así de del Mike Jeffries y todo el tema de arrestado por prostitución, sería un caso de negocio como bastante bueno y tal vez no sería tan a gusto, ¿no? O sea, porque claro, es un negocio que hace muchísimo sentido y que está resurgiendo después de tener su era de oro en los 2000, 24 años después. Sí, la carrera realmente saben algo que hacer. Ahora, ¿cómo empieza Abercrombie? Se funda en 1892 como un minorista de artículos para actividades al aire libre. El fundador, que era David Abercrombie, abre la tienda original para vender artículos de acampar, pescar y cazar. O sea, yo hubiera estado en esos momentos porque siempre nos metemos ese tipo de tiendas, mi esposo y yo. Ahora, en 1904, llegó un abogado que se llamaba Ezra Fitch, que había sido como un cliente habitual de la tienda, compra una gran parte de la empresa y fue nombrado como cofundador, y oficialmente la empresa se convierte en Abercrombie Fitch, como pasaba en 1892, donde la empresa se nombraba por los fundadores. Claro. Nadie se ponía a pensar nombres. Nadie se ponía creativo. Ahora, ¿cuál era la visión? O sea, eran dos visiones distintas, la de Abercrombie y la de Fitch, se pelean y Abercrombie le vende su parte a Fitch. En 1910, la empresa se convierte en una tienda departamental. Ahora, cabe aclarar que todo mundo la conoce como Abercrombie, no como Fitch. El que se fue Abercrombie. Entonces, sí. Fitch no está tan contenta, pero bueno. Ahora, era una tienda departamental de 12 pisos en Madison Avenue, donde vendían ropa para hombres y mujeres. Y fue la primera tienda en Nueva York en vender ropa mixta, o sea, para hombres y para mujeres, porque también acuérdense que se usaba, o sea, el momento de compra, y es como cuando surge Estée Lauder y varias empresas, o sea, es una era interesante, era un momento muy distinto para los hombres que para las mujeres. O sea, cuando surge Estée Lauder, las mujeres tienen como estos tocadores espectaculares, era un lugar súper femenino, entonces era un concepto interesante. Ahora, tenían un campo de tiro y una escuela de golf. Adentro de la tienda. Sí. O sea, a gusto. Abercrombie Fitch inicia también un catálogo de pedidos por correo. Enviaban 50,000 copias a los consumidores. De lo innovadores. Sí. O sea, estás hablando de 1910. Sí, correo físico, obviamente, ¿eh? Porque dicen, estas no saben ni de lo que hablan. Ahora, la reputación de la marca a principios del siglo XX era pues, una tienda, o sea, para deportistas, gente como, disque muy nice, ¿no? Que eran lo que se conoce como WASP. ¿Qué es esto? White Anglo-Saxon Protestants, o sea, protestantes anglosajones blancos, es básicamente una persona que viene del norte de Europa, generalmente protestante, y es un grupo como privilegiado, dominante. O sea, el término WASP se sigue usando, ¿no? Sí. Sí, o sea, la realidad es que sí, es como los más influyentes de la sociedad americana. Y lo usaban como intelectuales, políticos, aviadores, era una marca muy nice. Theodore Roosevelt, Ernest Hemingway, que no era muy nice que digamos, pero bueno, era considerado nice, eran usuarios ávidos de Abercrombie. Y cuando Charles Lindbergh realiza el primer vuelo cruzando el Atlántico, usa ropa de Abercrombie en 1927. Entonces Fitch se retira eventualmente de la empresa, se la vende a su cuñado, que es James Scott, y bajo esta razón social adquieren también empresas de armas. ¿Ok? Justo tú encontraste un artículo en el New Yorker de 1931, en donde se habla de Abercrombie como la ropa de los hombres que quieren
la ropa que los hombres quieren usar todo el tiempo, pero no la usan, Ajá. ¿no? O sea, como que Sí, como muy aspiracional y muy como aspiracional. el chaleco de aviador y es como, pues, en el día a día no es como que uno es aviador, ¿no? Sí. Ahora, todas las risas y diversión tenían esta marca súper aspiracional, de medio deporte, de medio wasp. Llega la Gran Depresión. La Gran Depresión, a ver, los ingresos de la empresa disminuyeron, dejaron de pagar dividendos. Sí se recuperaron en los años siguientes y volvieron a otra vez a ser una empresa rentable que le pagaba a sus accionistas en 1938. Pero durante esos años de la Gran Depresión, las armas representaban el 40% de las ventas de la tienda de Madison Avenue. O sea, ya la ropa, los zapatos y hasta el mobiliario que llegaron a vender eran el 45%. Para 1960, las ventas netas aumentaban, pero cada vez ganaban menos dinero. Las ganancias bajaban y bajaban y bajaban. Y la realidad es que empezaron a vender de todo y se perdió la coherencia y se perdió esta era de marca aspiracional que tenía como Y el foco. consistencia, ¿no? El Sí. foco. Y sobre todo que por lo que vemos, y este artículo del New Yorker, y no cualquier empresa salía en el New Yorker, era una empresa con un branding muy fuerte, que fue, ¿no? O sea, lo fuerte de Abercrombie en los 2000. Sí, No necesariamente era el producto, era el branding. Realmente eran claro. t-shirts de $1 hechos en Bangladesh, ya sabes. Sí, Lo fuerte. con logos. Ajá, con logos. Ahora, 1977, la empresa se declara en quiebra. Y la compra un retailer de Texas que se llamaba Oshman Sporting Goods. Y la trata como, o sea, regresar al orden, pero simplemente no logran pegarla. O sea, este momento ya de las armas, los muebles y los chicles no está funcionando. Y llega la época de Limited Brands, que, a ver, 10 años después, Limited Brands, que era de Leslie Wexner, y para los que no fueron a nuestro, la mayoría, Sí, exacto. eh, Más bien para los afortunados que estuvieron en el evento. en el en vivo. evento de Victoria's Secret, ya conocen mucho de la historia de Leslie Wexner y obviamente todas las controversias que vienen con este cuate, pero para los que no, después sacaremos un capítulo de Victoria's Secret. Pero Leslie Wexner compra Abercrombie y la une a su conglomerado de marcas que se llama Limited Brands, que llevan The Limited, Victoria's Secret, Bath Body Works. Ahora, sí hay coincidencias muy fuertes con Victoria's Secret en el sentido de que No, muchísimas. de el tema de explotación, un poco ¿cómo dirías? Pues diría que explotación del tema, De género, ¿no? Bueno, como no sexual. necesariamente de género, pero igual la hipersexualización de adolescentes, que eso Los tenían en común, cuerpos, como este tema de ultra perfección en como los aspiraciones, los estándares de belleza eran los mismos. Eso, la definición de los Sí. estándares de belleza y que literalmente toda una sociedad y toda una generación pensando que esos deben de ser los estándares de belleza, ¿no? Sí, y además que si lo piensas ahorita con la mente de una señora de 35 años que tiene hijos, explícame qué hacían. O sea, porque no, estos no eran menores de edad porque estaban contratados, pero dale que chavitos, o sea, que tenían entre 18 y 20 años, sin ropa afuera de la tienda de Abercrombie cuando la gente que era la que compraba tenía 12 o 13 años. O del otro lado, Victoria's Secret, que hacían chavitas de 14 o 15 años en modelos, Sí. cuando no, o sea, no hacía ningún sentido. Entonces, mucho en común. Mucho. Y L. Brands mueve la sede que estaba en Nueva York a Ohio para unirla pues a las oficinas en donde tenía el HQ. Y en 1992, Leslie Wexner trae a Mike Jeffries como CEO. ¿Okay? O sea, sí vemos que Leslie Wexner es el que de alguna forma va escogiendo a los CEOs y va o sea, ¿no? Va definiendo un poco lo que viene. Sí, y además estamos hablando del 92, o sea, lo arrestan que en el 24, o sea, Mike Jeffries es el fundador de Abercrombie. Exacto, o sea, hoy se conoce como el fundador, por lo menos de la era moderna de Abercrombie, ¿no? Que es pues, lo que nosotros conocemos como Abercrombie. Jeffries le da un giro de 180 grados a la marca y cambia el target de estos señores de la aviación, nice, tal, a los chavitos de high school y buscaban ser la marca más cool para todos estos adolescentes. Jeffries agarra la compañía perdiendo $25 millones y le da la vuelta impresionantemente. Ahorita vamos a ver un poquito más como del cambio en las ventas. Contratan a un fotógrafo de modelos muy famoso que se llama Bruce Weber, que él fue el que definió el look and feel de la marca los próximos 20 años. Era un fotógrafo que trabajaba con marcas como Calvin Klein, Ralph Lauren y ahora Abercrombie. Y Bruce Weber es en cierta medida responsable por introducir el cuerpo masculino en la publicidad contemporánea. En los
en los mismos términos de objeto de deseo y consumo en que el público estaba acostumbrado al cuerpo femenino. En sus fotos Ok. ponía a estos chavitos pues, con poca ropa, Sí. como muy sexualizados, y siempre a mujeres en segundo término, como sirviéndole a el modelo principal, o, ¿no? Entonces era como, pues, obviamente misógino, o sea, por todos lados mal. Ujú. Y Bruce Weber, de hecho, ha sido acusado de abuso Uy. sexual a modelos con quien trabajaba. Y empezamos a ver un patrón, ¿no? Ay, bueno, o sea, se me hace obvio. Lo que hace Jeffries para posicionar a la marca fue usar el linaje que tenían de mediados de siglo y mezclarlo con sex appeal y aspiracionalidad de lo que llega a ser cool a finales de los años de los 90. Haz de cuenta que se casa, lo fresa Country Club, ese look con los sex. Sí, tienes toda la razón. Como que identifica como esas dos cosas que ¿no? Como, Sí, como ese look 100% americano, así de que el epítome de, era como colores terrosos, ¿no? sí, y Como que tenían esa ondita, pero sí era al mismo tiempo. pero la medio sudadera, prostitute. ya sabes, Ajá. como sudadera, pero que como que con medio abiertita de acá, floja, pero que te insinuaba, o sea, en las fotos de las modelos, Sí, cañón. siempre, sobre todo al principio, puro blanco, o sea, puro modelo blanco, el típico güerito de ojo azul, que era el estándar de belleza de esa época. Las tiendas de Abercrombie no eran como una típica marca de centro comercial, que es lo que ya platicamos un poquito en la La introducción. máscara de gas y la linterna, sí. Ajá, o sea, cubrían las ventanas con persianas y enseñaban solamente una foto de un modelo casi encuerado, en vez de enseñar escaparates de ropa. O sea, realmente tú no entrabas a Abercrombie porque viste un vestido que se te hizo padrísimo No. en el escaparate. Tú veías al susodicho encuerado y te metías, o sea, ¿sabes? Bueno, si los compradores quisieran ver lo que ofrecía la marca, tenían que entrar. Y muchas veces había empleados sin camisa que recibían a los compradores, no sé si te acuerdas, como afuera de las tiendas. Claro. Y prácticamente todas las tiendas eran iguales. O sea, iluminación baja, cálida, música muy, muy alta y el olor a la colonia Fierce. famosa Fierce. A ver, Fierce de Abercrombie, Todos nuestros compañeros en la escuela olían a Fierce Abercrombie. 100%. ¿Estás de acuerdo? Y si tú fuiste con nosotras en la escuela, sabes Que no lo puedes usaste esa colonia de Fierce de Abercrombie. Porque yo te puedo decir, mi hermano tiene una marca de perfumes que se llama Twins and Icons y uno de sus más vendidos es el dupe de Fierce de sí. Abercrombie. Wow. Y sí, te puedo decir que lo olí y me regresó Al Miraflores. a quinto de prepa. O sea, fue así de wow. Sí, totalmente. Y a ver, Mike era un cuate que se metía mucho a los detalles. O sea, cada pieza de Abercrombie era diseñada por Mike. O sea, cada pieza no me refiero a pieza de ropa, Sí. sino como las tiendas, el look and feel del producto, la música que se ponía, Wow. el olor al que tenía. ¿Sabes? Como que él se metía en cada uno de los detalles. En 1992, Kate Jeffries toma la marca. Abercrombie vendía $50 millones en 36 tiendas. Chécate este dato porque acuérdate que en retail siempre es importante fijarte en los same store sales y no nada más como en cómo crecen las son ventas. las ventas mismas tiendas, ¿no? Ajá. Y entonces de ventas de $50 millones en 36 tiendas pasa a 335 millones en 125 tiendas para 1996. O sea, en 4 años multiplica por 7 las ventas y solamente por 3.5 el número de tiendas. Esto quiere decir que básicamente multiplicó por 2 las ventas por tienda. Tú sabes lo difícil que es estar creciendo esa magnitud en número de tiendas. Y al mismo tiempo, las mismas tiendas. Ajá. Es una belleza. ¿No? No, era un genio. En 1998 lanzan la marca de niños y en 2000 lanzan Hollister, que era esta marca de ellos mismos, pero con influencia californiana. Como de la playa, ¿no? Como más casualón. Sí. Como que lo famoso eran las flip-flops estas, que eran estas chanclitas como de $1, pero que te costaban 35. Ajá. ¿no? Traumas de la infancia. Mi mamá era muy estricta con esas cosas de vestimenta y como ese espectáculo. Y siempre se le hizo que era espantoso el look de Abercrombie. Todo roto. O sea, que estaba roto, que además, la verdad que sí estaba hipersexualizado. O sea, yo hoy lo entiendo. Los shorts abajo de la pompa para niños. El short abajo de la pompa, la blusita así. Y yo decía, por favor, me quiero vestir de Abercrombie. Mi mamá, bajo ninguna circunstancia. Y hoy lo entiendo. Yo no voy a dejar que mi hija se vista así. Y me vale. Y luego superará el trauma. Sí, y te lo agradecerá. Espero. Yo la verdad sí me vestía con Abercrombie. Sí, a mí neta, o sea, me dejaban de que tenía como una chamaca, o sea, una pieza que los igual... pants. Ajá, no, los pants no, porque tenían letras en las pompas. Y eso, mi mamá era así como... Pero no todos. Pero muchos, pero o sea, sí. El 90%. Sí, era como, no, o sea, ¿por qué? Esto está mal, ya sabes, pero bueno. Ahora, empiezan las controversias.
Y la primera que viene es la discriminación dentro de la cultura de la compañía, ¿no? ¿A qué se refiere esto? O sea, en 2002 sacan una serie de camisetas con estereotipos asiáticos súper racistas que decían como two wongs can make it white y otra que decía como Wong Brothers Laundry Service, ¿no? Sí, que era como- considerado como sí. políticamente incorrecto y muy hacia ese estereotipo del asiático. Sí, de que los chinos que tenían las lavanderías en Estados Unidos. Hubo protestas en todo Estados Unidos o sea, de la banda asiático-americana enfrente de las tiendas exigiendo que la marca dejara de vender esas camisetas. Y sí, o sea, la empresa saca los productos, los quema, los deja de vender. Pero la realidad es que ahí no estaba el problema, porque luego en 2003, algunos candidatos y empleados de la marca presentan una demanda colectiva contra Abercrombie. Y dicen, a ver, a nosotros o no nos contrataron o nos despidieron por motivos de raza. Y esto no lo ponen en la demanda, pero también se da a entender que como que tenían un cierto como estándar de belleza para la gente que estaba como en la recepción, ¿no? La Sí. gente que cobraba, la gente que te pasaba la ropa y luego si ya podías estar, si eras feo, sí Atrás. podías estar en el almacén. Sí. Entonces Abercrombie tenía un manual. Y si eras feo, bajo sus estándares. Claro, obviamente. No, si eras muy feo ni te contrataban. No, bueno, o sea, ¿qué es ser feo y qué es ser Claro. guapo? No, y además, si es eras subjetivo normalmente, pero ellos tenían estándares muy muy... establecidos de lo que era ser guapo y lo que era ser Y feo. estás algo que si entrabas a las tiendas y te atendían modelos. Sí, sí, sí. O sea, la gente era muy Espectacular. guapa. Ajá. Sí. Y chavitos. y muy chavitos. Muy chavitos. Ahora, Abercrombie tenía un manual que dictaba cómo debían verse los empleados. Iba desde la ropa interior, las joyas, el pelo, o sea, eran muy estrictos. El manual prohibía o sea, tributos que son típicos de razas en particular, como por ejemplo, rastas, cadenas de oro. O sea, ellos querían un estilo como neutral americano clásico, así le ponían, ¿no? Y Claro, entonces, pero si dices no puedes traer rastas y cadenas de oro, claramente estás diciendo no podemos tener negros Totalmente. en la nómina. Y además que O sea, no era como el pelo tiene que estar lacio y agarrado de tal. Güey, si tengo un el pelo chino, afroamericano, no puedo. ese no puede ser mi look. Ajá. Y la empresa, o sea, sí dictaba y el foco era que el personal se viera atractivo y que la competencia no se viera también. Los empleados de la competencia no se vieran también. Sí, o sea, que fuera aspiracional, porque Por los eso. chavitos quieren ser como Claro. los jugadores de americano. Exacto. Y los jugadores de americano son los que te tienen que vender. Son los representantes y la imagen de la marca. Ahora, lo resuelven siempre fuera de la corte, o sea, con un acuerdo extrajudicial. Le dan $40 millones a los afectados, firman que van a cambiar sus prácticas de reclutamiento y que van a contratar a un director de diversidad, por Whatever. favor, pero bueno. Pero luego llega 2005. A ver, ya no estamos en el tema de la raza, pero sí en el tema de género. Y sacan unas camisetas para mujeres con textos que decían como Who needs a brain when you have this? Imagínate. Para niñas de 12 y 13 años. O sea, ¿quién necesita un cerebro cuando tienen estas? No. I had a nightmare. I was a brunette. Tuve una pesadilla. Tenía el pelo café. Ok. ¿Qué pasa? A las protestas que se hacen por niñas feministas en respuesta a estas líneas de ropa, como que Abercrombie dice, vamos a echarlas para atrás. O sea, nuestra ropa es para una variedad de clientes. Estas en particular han sido muy populares entre mujeres adultas, a quienes van dirigidas, no necesariamente niñas. Pero empezamos a ver un patrón claramente de lo que ellos estaban buscando y a nadie le importa. ¿Por qué? Porque es un año donde todavía no nos importa eso. Entre 2005 y 2008, Sí, las exacto. ventas se multiplicaron por 22 y los beneficios netos por 58. Cuando tú oías estas protestas, eran 3 pelados afuera de la tienda. No era un movimiento social que estuviera sucediendo. Esto Claro. eran 4 personas muy ruidosas igual, pero that's it. O sea, la sociedad no estaba cambiando y por eso a nadie le importa. Exacto. Ahora, Y después los de- accionistas están felices. Claro, y además, ¿qué me importa? Ay, hay 3 personas quejándose, pero multiplico mis ventas por 22 Sí, 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 sí. y mis utilidades por 58, me vale. Ahora, llega el 2008. Parece que en todos los capítulos llega el 2008, pero llega el 2008 y es la crisis financiera más grande del mundo. ¿Y qué pasa? Que también siempre que hay una crisis financiera, nos volteamos a ver como sociedad y juzgamos en dónde nos equivocamos, en la parte más fundamental de nuestra humanidad. Esa es la explicación siempre de las crisis. Es como cuando volteas a ver y dices, hijo, tal vez el dinero no es tan relevante, que sí debería ser relevante. Y es Claro. cuando empiezan estos movimientos, ¿no? Entonces, en 2008, una demanda de discriminación llega a la Suprema Corte de Justicia. Una chavita musulmana es rechazada de un trabajo por usar el hijab, que es este pañuelo, ¿no? Que se ponen las mujeres musulmanas porque no cumplía con estos estándares del pelito lacio, hace Güerito. Exacto. Luego, en 2009,
Ram Dean, que además él fue súper, súper famoso, hasta me acuerdo perfecto de este caso, un ex empleado del Reino Unido, demanda a la compañía y él nació sin la parte inferior del brazo y afirma que lo obligaron a trabajar en el almacén de la tienda en Londres porque no encajaba en esa política de apariencia. Y entonces, pues ya no estás hablando de una política de apariencia como, ya más bien estás hablando de un tema de discriminación. Le dieron 8,000 libras por acoso laboral y otra vez a nadie le importa. Luego 2010, el Jeffrey llega y recibe muchas presiones por parte de la junta directiva, porque ya aquí, a ver, entra en el 92, ya estamos en el 2010, les está yendo muy bien y el Jeffries está usando demasiado el jet privado. Luego vamos a ver por qué lo usaba. Luego vamos a ver por qué lo usaba tanto. Pero la junta acuerda pagarle $4 millones como, o sea, ¿cómo decirlo? Como incentivo, esa es la palabra, como incentivo, sí limitaba ya, por favor, deja de usar tanto el avión de la compañía, solamente usa $200,000 al año. O sea, imagínate el ahorro que se llevaban bajando los travel expenses, o sea, como los gastos de viaje a $200,000, que les daban para darle un bono a él de $4 millones. Y con todo y todo ahorraban dinero. Ahora, o sea, el tema del avión es esas semillas que igual alguien lo vio en un estado de resultados y dijo, está muy caro el uso del avión, pero aquí empieza el cuestionamiento de por qué se está usando tanto el avión. O sea, empiezan a salir cosas raras del avión. En 2012, Abercrombie recibe otra demanda. Y ahora por ageism, que también hay un capítulo buenísimo de The Office. Díganme, por favor, que es que necesito ponerte al corriente con The Office, porque hay un capítulo muy bueno donde Michael Scott cree que van a correr, o sea, sale como la aplicación de la empresa y cree que van a correr a todos los empleados que son arriba de 40 y da una plática de por qué los viejitos son lo máximo y pone de que fotos de la viejita del Titanic, no, pero bueno. 2012 Abercrombie recibe esta demanda por discriminación de edad. El piloto de avión de la empresa, de 55 años, dice, la verdad, me reemplazaron por alguien más joven, no hacía ningún sentido y esto fue 100% discriminación por edad. La demanda sale a la luz. ¿Y qué pasa? También salen a la luz los comportamientos extraños en el avión de la compañía. Entonces, los sobrecargos, que eran modelos, ¿ok? Tenían un manual de comportamiento que les pedía cosas como usar calzones de Abercrombie, la colonia Fierce, flip-flops, polos de Abercrombie y tenían que estar bien afeitados, ¿ok? El manual también requería que la tripulación pusiera Take Me Home de Phil Collins a través de las bocinas, mientras el avión despegaba con vuelos, o sea, hacia su casa, ¿no? Take Me Home. Y les prohíbe usar abrigos a menos de que la temperatura bajara de 10 grados centígrados, ¿ok? O sea, tenían que estar medio encuerados con su colonia Fierce. Ese era básicamente y cantándoles. Sí, ay no, Dios. Ahora, 2013. Salen a la luz los comentarios que Jeffries había hecho en el 2012 sobre su ropa. Y él dice, a ver, mi ropa es solo para los niños cool. En todas las escuelas están los niños populares y los que no. Y los que son populares son los que deben usar mi marca. Los que no son populares, esos que usen otra cosa. Y él se dice, en las tiendas contratamos niños bonitos que atraigan a otros niños bonitos. Y ese mismo año, como que, o sea, la marca empieza a ofrecer tallas más grandes. En un poco como que social washing, vamos a llamarlo, ¿no? Como de, ¿qué creen? Ya somos súper inclusivos, porque a ver, las tallas de Abercrombie, ¿te acuerdas? Eran minis. Eran mínimas, o sea, me acuerdo que la talla mediana era de un tamaño de 15 centímetros. Sí. O sea, tenías que tener 11 años. Si eras talla 4 normalmente, ahí eras talla 8. Sí, claro. Sí. Ahora, ¿qué pasa? O sea, que Abercrombie sí dictaba muchas cosas de lo que tú lo dijiste mucho al principio con el tema de Victoria's Secret. Sí dictaba cuáles eran los estándares de belleza. Sí dictaba cómo se debía ver la gente. Y entonces aquí entra un poco la discusión de qué tanto peso o qué tanta responsabilidad tiene una marca sobre lo que sucede. Y la realidad es que sí tiene mucha responsabilidad, porque si tú estás viendo que eres lo que los chavitos siguen, volteate. Sí, claro. Ve a Lego, ¿no? O sea, Lego es una historia de alguien que se volteó a ver y realmente se dio cuenta que los niños eran los que los estaban viendo y entonces crearon productos que hicieran sentido. Sí, y al final cuando tienes una marca tan fuerte, tienes una responsabilidad de lo que tus mensajes puedan impactar en la sociedad. O sea, los traumas que puedes crear, las inseguridades que puedes crear y el bullying, ¿sabes? O sea, al final la marca de Abercrombie realmente era un símbolo de la sociedad, o sea, de la cultura de esa generación. Totalmente. ¿No? Entonces, o sea, sí realmente, pues esa responsabilidad, es como, o sea, como que aquí pues
el ejemplo de si yo tengo Apple y tú tienes Apple, siento que pertenecemos a una misma comunidad, ¿no? O sea, un poco como que eso pasaba con Abercrombie, en donde si no te ponías Abercrombie, no eras parte como de esta comunidad que somos cool, que usamos Abercrombie. Y eso que hace que todos los niños quieren verse como los modelos Abercrombie, como la gente que vende Abercrombie, como la gente que usa Abercrombie. Y pues no son precisamente los estándares de belleza que deberías de estar estableciendo para un niño de 13 años. Sí. ¿No? Un desastre. Un desastre, y la realidad es que todas estas, como todo este mal PR, sí le empieza a afectar muchísimo a la marca. Porque el mundo ya estaba pensando en otras cosas. Exacto, el mundo empieza, las corrientes woke, y el mundo le empieza a importar las cosas que pues, sí deberían de ser más relevantes, Sí. ¿no? Y en 2014 se cumplen 11 trimestres en donde las same store sales crecen. O sea, imagínate. Y este decremento de ventas se debe a dos factores principales. Uno, es todas estas controversias que ya nos platicaste. Y número dos, que sí hay un cambio en los trends que los niños siguen. Ya las playeras de logo dejan de ser cool. Nike y otras marcas como de deporte empiezan a tener mucha más relevancia y establecer lo que es cool. Sí, es justo en el año donde este look como All American pierde mucho sentido y empieza a ganar los tenis cool. Exacto. ¿No? O sea, como que ya se vuelve un look hasta más rapero. Sí, o sea, cambia por completo lo que la gente empieza a ver como... Y pues sí, al final las tendencias se mueven, Claro. ¿no? Y para finales de ese año, ya Jeffries deja el cargo de CEO, o sea, le dicen, jovencito, o sea, llevas ya varios años o sea, bajando las ventas de mismas tiendas, y le dan un severance, una liquidación de $27 millones. Muy a gusto. O sea, sí. Mal no le iba, ¿no? Mal no le iba. Ahora, no tenían un CEO, o sea, literalmente fue una respuesta abrupta de decir, necesitamos... No tenía ni quien seguía. Pero necesitamos cambiar la imagen de la marca. O sea, Jeffries siempre fue muy vocal y muy descarado en decir, sí, es cierto, nosotros hacemos ropa para los niños cool y los que no son cool que no se pongan nuestra ropa. Y hacemos ropa para los niños flacos y los que no les quede, pues que no se la pongan. Y, o sea, sí estaba muy atada esta forma de pensar a la imagen de Jeffries. Entonces dice, ¿sabes qué, Jeffries? Vete con tus $27 millones y en lo que nosotros vemos quién va a ser el CEO, no tenían a un CEO, pero lo sacan como para hacer un cambio drástico. Sí, ¿ves? Que se vea, que la gente entienda que este güey ya... Que la gente entienda que Abercrombie ya está buscando otras formas de pensar, y ponen en lo que encuentran un CEO a un comité de 3 ejecutivos y con el presidente del board, ¿ok? Esas 4 personas toman la batuta. ¿Y estos cuates qué hacen? Eliminan los logos grandes que ya la gente no quería y empiezan a meter diseños mucho más sutiles. Quitan a los modelos sin camisa que te recibían en las tiendas y revisan todas sus políticas de apariencia para los vendedores. Y sí mantienen algunas reglas que podrías decir que pueden llegar a ser razonables, como que no podías usar demasiado maquillaje ni joyas muy grandes, o sea, como que cosas que ya no son específicamente de una raza, ¿no? O de un tipo de estética. Y desaparecen las tiendas con poca luz y la música altísima. Las tiendas se vuelven luminosas, libres de esta colonia fierce. Las bolsas, que te acuerdas que la bolsa antes era de que literalmente el torso de un... Me trajiste un flashback impresionante. Ajá. Sí, claro. Eso lo cambian por bolsas normales que solamente traen el logo de Abercrombie. Oh, bueno. Los cambios tardan en hacer efecto. En 2016, Abercrombie fue declarado el retailer más odiado de Estados Unidos, según el American Customer Satisfaction Index. Normalmente las marcas que salen en esos índices son Walmart. Son las marcas gigantes, claro. Ya sabes, como los Walmarts de la vida o los McDonald's de la vida. Y no, aunque Abercrombie, pues sí todos lo ubicamos y a ver, o sea, obviamente es una empresa grande y todo, no es de un tamaño para que realmente sea la más odiada y que, ¿no? A nivel literal masivo. Sí, no, es una locura. Sí, es una marca de nicho. Claro. En 2014 se habían traído a Fran Horowitz de Ann Taylor, se la pucharon, como presidente de Hollister y Chief Merchandising Officer de Abercrombie. Okay. Y un poco se la traen con miras a ver, vamos a probarla un poquito para ver si puede ser la siguiente CEO. Y en 2017 deciden que pasó la prueba y se la traen para tomar el cargo de CEO. Y Fran llega a hacer cambios muy fuertes. Cierra varias tiendas que estaban cayendo en same store sales y decide que no vale la pena mantenerlas. Y entre 2010 y 2018 se cierran 450 tiendas. Wow. Hizo un rebranding súper importante, cambiando hacia una apariencia más madura en vez de estética
como súper preppy de la marca. O sea, esta apariencia que estás viendo que literal quieres tú ser cliente. Sí. Y empieza a dirigir el marketing hacia jóvenes de 18 a 25 años en vez de los chavitos de high school. O sea, como que cambian por completo el target mismo. Que además es un demographic que hace mucho sentido porque los de 35 quieren vestirse como los de 25, porque ves como que el coolness factor, pero ya no es un niñito, y los de 14 se quieren ver como los de 18. Es un target complicado de llegar, pero hace muchísimo sentido. Totalmente. En noviembre de 2018 reporta su quinto trimestre consecutivo de crecimiento positivo en las ventas mismas tiendas. O sea, realmente sí le da la vuelta. Cierra 40 tiendas más, en su mayoría las tiendas para niños, y abre otras 40, pero en ubicaciones que tenían más sentido y que le daban una sensación más como de boutique y no tanto como de centro comercial. Todo esto como para cambiar todo este marketing. Ahora, lo que realmente hizo el cambio fue la ropa. Cambiaron el estilo por completo a estilos y tendencias similares, a marcas como de más alto nivel, pero a un precio asequible. ¿Qué es lo que pasa? Ella busca algo que se adaptara más a lo que realmente los consumidores actuales querían. O sea, la ropa de Abercrombie ya estaba fuera de moda, ya nadie buscaba eso. Y lo que ella hace es que estudia muy de cerca a los consumidores y entienden que la Gen Z busca un lifestyle distinto que el consumidor que antes targeteaban. ¿No? O sea, se van te digo, a esta gente de entre 18 y 25 años que están empezando a trabajar, que están empezando a encontrar cuáles son sus hobbies, hacer ejercicio. O sea, es otro lifestyle completamente al de ir a la prepa gringa, con el jugador de fútbol americano y la porrista. Que son mucho más sofisticados la Gen Z a la edad que nosotros nos vestimos de Abercrombie. Exacto, 100%. Entonces, estos consumidores que realmente eran quienes les compraban en high school. O sea, lo que ellos dicen es, vamos a targetear a la gente que en su momento nos compraba en high school. ¿Dónde están estos consumidores ahora? Vamos a atacar la nostalgia que tienen ellos adentro, pero esta gente hoy en día ¿qué está buscando? Ropa de oficina, ropa de a qué se están dedicando ahorita, ropa de ejercicio. Y, o sea, la verdad se me hace muy crack lo que hace. Demasiado bien pensada esa estrategia. Y lo que dice es, no se trata solamente ropa hecha a medida o ropa deportiva, sino lo que estamos haciendo es buscar hacer ropa adecuada para un estilo de vida equilibrado, ya que Abercrombie no intenta estar súper a la moda, como que ofrece siluetas clásicas en colores clásicos. Cambiar a un cliente un poco más grande tiene sentido porque no hay muchas marcas que se dirijan a los 20añeros tan directamente. Si tú te fijas, o sea, si tú analizas lo que hicieron fue ver todo el espectro de marcas de retail que hay. Y entonces ven y dicen, a ver, hay muchas marcas que diseñan para profesionales que trabajan con presupuestos más grandes, tipo Banana Republic. Claro. Luego tienes marcas más informales y menos costosas, como American Eagle, que atraen a los adolescentes. No tenemos a alguien en el medio. Y Abercrombie aterriza justo ahí, con ropa aspiracional, pero a un precio accesible. Claro, y tienes toda esta nostalgia que funciona cañón. Más estilo Zara, ¿no? O sea, literalmente yo entré a Abercrombie y dije, me siento en un Zara. Ahora, Abercrombie ha optado por no hacer mucho show, porque si tú te fijas, o sea, habías escuchado toda esta estrategia. No, la verdad que no. Y lo que ellos decidieron es ir liderando con el cambio de producto y al mismo tiempo transformando sigilosamente la imagen de la marca. O sea, no hicieron un lanzamiento de que se rebrandea, ya no somos el de antes. Poco a poco la gente se va a enterar de que tenemos un mejor producto, vamos a estar en buenas locations que siempre hemos estado, ya no somos la marca de centro comercial, somos una boutique, ven. Ajá. Y con el cambio generacional, de repente ya nadie se acuerda de lo que llegó a hacer algún día. O sea, esto va a pasar. La gente ya no va a saber lo que algún día fue Abercrombie, ¿no? Ese es un poco el plan. Pues van excelente. Ahora, en términos de discriminación y el tipo de modelos y de gente que trabaja en la marca, hoy en día todos sus anuncios usan modelos de varios tonos de piel, de tipos de cuerpo, que la verdad es que esa es una tendencia que están usando ya la mayoría de las marcas. O sea, ya hoy sí lo ves. O sea, el otro día fui a Lululemon y los maniquís son ya de, plus size. Entonces ya empezamos a ver que todas las marcas ya siguen como esos patrones. Pero definitivamente se está alejando de las imágenes que estaban cargadas de sexualidad en los años 90 y están buscando una apariencia como más refinada y más discreta, ¿ok? Ahora, si a ti te hubieran preguntado, ¿tú crees que la Gen Z va a aceptar esta nueva marca? O sea, ¿qué hubieras pensado? Sí, es que te voy a decir, creo que la Gen Z es una generación un poquito como
¿cómo decirlo sin sonar no hipócrita, pero sí tienen un doble estándar muy extraño? O sea, siento que es una generación que pareciera que le importa mucho de dónde vienen las cosas y si hace sentido éticamente y que son la generación como más woke en cierto sentido, pero la realidad es que te das cuenta que no. O sea, que sí son una generación que es como todo lo que pensaron los millennials estaba mal, esa era está muerta y entonces vamos a agarrar como solo lo que existe ahorita y vamos a verlo desde ese lente. Entonces, creo que es una generación un poquito con dobles estándares y me hace sentido que son una generación que está entrando al mercado laboral y esta ropa que estoy viendo les gusta y el look and feel les gusta y eso es muy relevante. Y siento que hace sentido que no hayan hecho como unas, o sea, como campañas muy agresivas, justamente como para no hacer este contraste de esto es lo que éramos y ahora esto es lo que somos. Es como que de repente ya nadie se acuerda de lo que fue Abercrombie, ¿no? La verdad es que la marca se está popularizando muchísimo entre los compradores de la generación Z. En el 2018, la marca ya vende $1,000 millones online. O sea, también empiezan a priorizar muchísimo como el mercado online. Y Frank Horowitz realmente le estaba dando la vuelta a la compañía. En 2020, con la pandemia, Abercrombie experimenta un aumento del 43% en las ventas digitales. O sea, imagínate. Y para 2021, Abercrombie reporta $3,700 millones en ventas netas. 2022 tuvo una baja en ventas, porque acuérdate que 2021 creció muchísimo las compras porque nadie tenía que gastar su dinero más que comprando online. Y entonces en 2022 sí experimenta esta baja de ventas. Y lo que la compañía dice es que hubo, o sea, los efectos de la inflación afectaron muchísimo a la cartera de la gente y además la gente ya tiene menos dinero para gastar en ropa como lo que tuvo en la pandemia. Oye, y para dar contexto, o sea, porque también creo que no solo, o sea, entiendo lo del 2022 y les pasó a todo el mundo, ¿no? O sea, como que las expectativas eran otras, pero la industria del retail y de la ropa en general no la está pasando bien. Es una industria que está sufriendo mucho. Claro. Entonces, no es que estemos comparando una empresa que le está yendo bien en la venta de chips o de inteligencia artificial en una industria que está proliferando. O sea, realmente esta es una industria que no entiende por dónde darle. Te estoy diciendo que ahorita que llegaron las marcas chinas y está Temu y Shein, se están comiendo empresas enteras, empresas que son como súper legado de muchas generaciones. Entonces, no es... Esto es realmente algo muy extraño. Ajá, sí. Exacto. O sea, todo risas y diversión con el nuevo liderazgo o sea, de la compañía. La Gen Z le gusta. Para mí sí hay una pregunta que responder, que es, ¿realmente sí ya es otro Abercrombie en el fondo? ¿O solamente es una muy buena campaña de PR y un muy buen, o sea, un marketing llevado muy bien? Porque la realidad es que muchos del equipo directivo de los tiempos de Jeffries siguen y están ejecutando estas estrategias. Ahora bajo el liderazgo de Horowitz. Entonces, no sé si realmente Horowitz fue capaz como de cambiarles el chip al equipo o realmente lo que están haciendo es una gran campaña de marketing y, o sea, muy bien ejecutada, ¿no? Sí, a ver, también tenían o sea, Mark Jeffries era un personaje muy controversial y si era una sola persona. O sea, sí entiendo que involucra muchas partes de la compañía, pero Mark Jeffries es como de estos personajes que sus creencias y su vida personal sí dictan el futuro de la compañía. Entonces, yo creo que sí, cuando quitas esta semilla podrida, sí hay un cambio. Entonces, me atrevo a decir que me voy 50-50. ¿Okay? O sea, porque esta mujer se ve que sabe lo que está haciendo. Y creo que es muy difícil crear una estrategia como de este tamaño de impacto. Crack. Ajá, o sea, sí es una verdad, es muy crack. Entonces ahí te va. Ahora, espérame, o sea, está muy cañón lo difícil que se lo ponen a esta mujer. ¿Estás de acuerdo? Porque la está rompiendo, le está dando la vuelta. Y dime qué pasa en octubre de 2024. Y además te voy a decir algo. Sí creo que hay un cambio cultural porque me metí ahorita a ver las reseñas de las tiendas donde siempre empiezas a ver como los primeros focos rojos, yo siento. Y tienen 4.3 estrellas en Google y 4.5 estrellas y la gente es como me atendieron súper bien, no sé qué. Entonces hay un buen sentimiento alrededor. ¿Sabes qué? Siempre decimos que la caca va de arriba hacia abajo en las empresas y que cuando el mesero te trata horrible, quiere decir que el dueño de la cadena de restaurantes es una caca. ¿No? Porque va bajando. No está contento. No está contento. Octubre 2024, o sea, hace nada, sale a la luz que Jeffries es un depredador sexual de los peores de la historia del mundo. O sea, hay un podcast donde sale, o sea, de la BBC, que se llama Los Abercrombie Guys, que se tienen que echar. O sea, súper recomendado. Este periodista de la BBC habla con muchas de las víctimas y testigos de la red de explotación que operaban Mike Jeffries y su pareja, que era Matthew Smith. El podcast se publica en 2023
Y apenas ahora se arrestó a Mike Jeffries. O sea, esto se sabía desde hace mucho tiempo. Sabíamos que reclutaban a víctimas, diciéndoles mucho lo que pasó con el caso de Victoria's Secret de vas a ser modelo de Abercrombie y Ben y bla, bla, bla. Es como tu forma de entrar a este mundo. Ajá. O sea, de 2008 a 2015, Jeffries, junto con sus secuaces, operaron una empresa internacional de prostitución y tráfico sexual. ¿Okay? Jeffries y Smith no solamente confiaron en sus recursos financieros y en el poder de Jeffries como director ejecutivo de Abercrombie, sino también en muchos otros. O sea, era una red de empleados, de contratistas, de profesionales de la seguridad para operar esas empresas que se dedicaban a cumplir sus deseos sexuales. O sea, usaba a el personal de seguridad de la empresa. Y el avión de la empresa. Ya vimos que el avión de la empresa. O sea, sí. Ahora, le pagan a docenas de hombres para que viajaran dentro de Estados Unidos e internacionalmente a varios lugares, incluidos los Hamptons, la ciudad de Nueva York y hoteles en Inglaterra, Francia, Italia, Marruecos, con el fin de participar en actos sexuales comerciales con Jeffrey y otros que estaban involucrados en esta red. Ellos, como que era mucho este tema donde tienes que hacer esto para que yo te ofrezca una oportunidad Exacto. de abrirte las puertas del mundo del modelaje, que vamos a empezar en Abercrombie y luego quién sabe dónde acabar. No, y que además, a ver, o sea, empezar en Abercrombie te da un súper currículum. Y la clásica de que no participar en estos eventos les podría como dañar su carrera, ¿no? Y que nunca iban a ser nadie, etc. Ahora, también como que llegaban, es que de verdad que era una cosa, o sea, les pedía a todos que firmaran acuerdos de confidencialidad. Y cuando no, o sea, no podían dar su consentimiento por escrito o no firmaban estos acuerdos, ellos, o sea, vamos a mutear esto para que no nos bloquee YouTube, pero violaron a los hombres sabiendo que ellos no estaban firmando ese consentimiento. Porque sí tenían un equipo legal que preparaba como estos documentos, como diciendo, tú estás entrando a esta red de prostitución casi bajo tu propia voluntad, y lo que sucede en estos hoteles en Moscú, en Italia, en Estados Unidos, en Nueva York, eso ya es tu responsabilidad, porque tú ya diste tu consentimiento. Ahora, se sabe que en muchas ocasiones Jeffries y Smith pidieron a otros que inyectaran o sea, como drogaran a hombres con una sustancia que justo lo que hacía es que ellos participaran en actos que no querían realizar. Entonces, una verdadera, o sea, gente verdaderamente desagradable. O sea, no solamente era un tema como, es que luego siento que mucha gente se imagina que cuando hay un tema como ético y más, ¿cómo decirlo? O sea, como igual un poquito menos obvio de la negatividad de lo que está sucediendo, muchas veces suena este speech de qué exagerados, ay por Dios, qué tenían que ver los chavitos que estaban encuerados en la entrada de la tienda. Y la realidad es que cuando el río suena, agua lleva, güey. O sea, ya sabes. O sea, esta gente, lo que decíamos en Victoria's Secret, la gente que tiene un trabajo de ir a buscar a niñas de 13 años que se les hagan espectacularmente guapas. Sí. Claramente el sistema tiene está... ese trabajo. O sea, Sí. claramente tú tienes unos problemas muy graves Exacto. que cuando tienes el poder, cuando tienes el dinero, cuando tienes el acceso a abogados, a gente de seguridad, o sea, la cantidad de gente involucrada en esto es desagradable. Y además usaban, o sea, está cañón porque no sabemos hasta qué punto usaban los recursos de Abercrombie para esta red de explotación, porque los subían al avión de Abercrombie y los llevaban a estos destinos que no tenemos ni idea. Y les daban sobres de efectivo y que ni siquiera les decían cuánto te voy a pagar, tal. O sea, les daban dinero que además sacaban de Abercrombie. O sea, el dinero no era de Mike Jeffries, era de Abercrombie. Y no le decían a Abercrombie, o sea, exactamente para qué se usaba ese dinero, pero se los pedían en sobres amarillos. Se los daban a estos modelos. Y los modelos de alguna forma entonces ya se sentían comprometidos porque encima ya recibí el pago. O sea, me están pagando para después ayudarme a entrar al mundo del modelaje. O sea, de alguna forma es un abuso como psicológico, Sí. en donde pues, se sentían obligados a acceder. Ya ver, el juicio no ha sucedido, pero si son como encontrados culpables, 15 años de prisión, No es 15, nada. 20 años de prisión. Ellos dijeron que no son culpables, pero por favor, por favor. Y además fue una era muy complicada como con Jeffrey Epstein y los aviones y los políticos y todo el mundo sabe que estos cuates estaban involucrados, pero bueno. El punto es que yo lo que creo es que esta sí es una semilla podrida en un nivel fuera de control. O sea, Mark Jeffries realmente casi que construyó la empresa con el fin de él poder acceder a una red de chavitos. O sea, hizo todo un sistema para que
para que paralelamente pudiera operar esta red de explotación sexual. Porque al final, tú como chavito de que querías ser modelo, sí te sonaba lógico como todas estas prácticas raras, porque hacían sentido con la marca, hacían sentido con lo que sucedía en las Y tiendas. veías a los azafatos vestidos de Abercrombie. O sea, era un... O sea, imagínate que el novio, el Smith, el Matthew Smith, Ajá. que dicen que era el que realmente operaba como, o sea, que la operación de, Ok. de esta organización era hecha por él. Tenía una cadena de salones de belleza en donde la gente se tenía que vestir con ropa de Abercrombie, que ellos tenían que comprar, o sea, ni siquiera les daban descuento. Ah, no, bueno. Tenían que tener estos mismos estándares. O sea, como que esta gente vivía en un mundo en donde todo el sistema estaba hecho alrededor de poder operar esta red de explotación sexual de niños. O sea, muy, Sí, un nivel, o sea, de verdad que, muy recomendación ya a los fans que llegaron hasta acá, pero hay un podcast que me acaban de recomendar que se llama Escándalo Mexicano. ya lo habíamos recomendado. Oye, le has ¿Ya? hecho muchísimo. Ah, sí, no, es que está impresionante, pero vale la pena echarse un par de capítulos para entender, Sí parece que te pagaron. parece que me pagaron, neta, sí, para entender lo oscuro que es el mundo. Es que la gente está en un nivel de oscuridad que no lo puedo creer. Pero bueno, este fue otro episodio de Chisme Corporativo. Nos vemos el próximo martes en todas las plataformas de streaming y en YouTube. Yo soy Macarriba. Yo soy Rosa Laura López y por favor denle campanita, campanita, campanita. Se los vamos a agradecer muchísimo. Perdóname, es que... La flema. En Mayoc. Estamos cansados. Sí. Ahora, todo risas y diversión con el resurgir. Aguacate, o Sí, sea. aguacate. 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 Y así. Gracias por escucharnos. No mames. Se los vamos a agradecer. Sí, ¿no? ¿O lo volvemos a decir? No, sí, se los vamos a agradecer. Se los vamos a agradecer. Tú, tú, tú. ¡Tururú!